CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario, seguimos con Sentido Común. Vamos a conversar ahora mismo con el economista Gabriel Rubinstein. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día, mucho gusto. Marcelo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, da la impresión de que algunas variables económicas no terminan de acomodarse, pero que el mayor problema lo mete el ruido político, ¿no? Porque hay una serie de declaraciones que me parece que están generando tremenda confianza y que nadie se niega a hacer muchas cosas en la Argentina, todo lo contrario. Me refiero, en último lugar, a esta media sanción del impuesto a las grandes riquezas, o como se llame, contribución o lo que sea. Pero todos los días tenemos desde la política, algún ruido, Gabriel. No sé si usted lo ve de la misma manera. Sí, digamos que hubo un periodo intenso de ruido político antes, desde que empezó desde el caso Vicentín, LATAM, decreto de Telcos, el manotazo a la coparticipación de Cava, las tomas de tierras, en fin, hubo una serie de situaciones que en ese momento tuvieron mucho ritmo, después se aplacaron y ahora parecen más un poco más distintas, ¿no? Un poco diferentes, porque es más política la carta con el fondo, o bien con todo el impuesto a la riqueza, que es evidentemente un tema áspero, digamos, de la manera en que fue planteado, sancionado, tiene muchas aristas complicadas, pero igual diría que hay una menor intensidad en el fuego, llamémosle así, político, a partir de un poco del pánico, del susto que generó la gran corrida cambiaria, especialmente que tomó cuerpo de mediados de septiembre hasta mediados de octubre. Uh-huh. El gobierno hizo un giro y logró en la faz cambiaria tener cierta calma. Todavía estamos en ese periodo donde las cosas están un poco más calmas, agarradas quizás con alfileres o de una manera, llamémosle, no muy sustentable en el tiempo. Pero digamos que hay un ruido que es más folclórico. Yo creo que la carta del Fondo Monetario mete ruido, pero no deja de ser un poco más folclórico. Y hay otras cosas que han sido un poco más intensas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Gabriel, no se descubre un rumbo concreto, ¿no? Porque, ya dijo el presidente Fernández que no le gustan los planes, no sé, pero no digamos un plan, pero un sentido concreto de orientación, porque hay muchas veces declaraciones o incluso medidas contradictorias, ¿no? Yo diría, tendremos que separar y acostumbrarnos a separar un poco la retórica de los hechos. Los hechos son que ahora estamos empezando un intento de acuerdo con el Fondo Monetario, que si se llega a plasmar, yo creo que hay buenas chances de que finalmente se llegue a un acuerdo, aunque sea en febrero o marzo, y obviamente no le gustaría que sea ahora en diciembre o enero, pero bueno, pongámosle que se termine de arreglar en marzo. Ese acuerdo configura una especie del plan económico que el gobierno se niega a ofrecer. O sea, en un acuerdo con el Fondo Monetario uno tiene que definir cuestiones generales de política, tiene que definir política fiscal, tiene que definir política monetaria, tiene que definir política cambiaria, y eso va configurando una suerte de plan, ¿no? Y se puede decir que la esperanza, el rumbo, es el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso va a acotar un poco las cosas, va a hacer que cierta cosa sea retórica. Digamos, el gobierno uno puede pensar que va a tener toda la vida una retórica, llamémosle, para algunos más de izquierda, más estatista, más populista. Esa retórica la necesitan porque es lo que los identifica. Pero después hay que ver en la práctica cómo se va configurando el plan. Y el plan económico, y se desprenda de un acuerdo con el Fondo Monetario, pues
ser distinto, bastante distinto a la retórica, llamémosle populista, estatista, izquierdista, que les gusta, donde abreva el gobierno o donde puede mantenerse unido en todas sus componentes, ¿no? Ujú. Sí, me entiendo. Ayer hablando con Jorge Chemes, que es de CRA, encontramos allí una contradicción porque el gobierno parece bien enfocado junto al Consejo Agroalimentario argentino en tratar de ir a buscar un crecimiento en la cantidad de toneladas exportadas y en una serie de objetivos que se han puesto y sobre los que aparentemente están trabajando, pero ayer le meten un sablazo con el impuesto o con el aporte solidario a las grandes o de las grandes fortunas. Me refería más que nada a ese tipo de contradicciones prácticas también, ¿no? Porque Cheme me decía, no, al final esto es contradictorio. Por un lado estamos yendo a buscar una cosa, pero por otro lado cuando nos descuidamos, nos meten eso, no sabemos bien, no sabemos bien a dónde apuntar. Y bueno, sí, el gobierno tiene esas cosas y esas contradicciones. Se suponía a lo mejor que iban a morigerar algo del impuesto a la riqueza, había posibilidades o de ciertas exclusiones que tengan que ver con lo productivo, o de convertir una parte de lo que era el impuesto en un bono, pero nada de eso sucedió. Finalmente se impuso la tesitura, digamos, de Máximo Kirchner y de Heller, y entonces, es así. Y por supuesto esas cosas desalientan inversiones, y el país en ese sentido tiene un serio, llamémosle signo de interrogación de cuánto puede llegar a crecer. Ahora esperamos un rebote, más que nada técnico, después de la gran caída y del hecho que ahora hay una apertura económica ya muy grande en las actividades después de las cuarentenas o las pandemias. Más allá de la pandemia, la liberación de cuarentenas produce un rebote. Entonces el año que viene va a tener una tasa de crecimiento seguramente por arriba del 5%, pero es una cuestión estadística. El tema es después cómo vamos a ir creciendo todo el tiempo, ¿no? Obvio que hay la soja en $430, hay cosas que son afortunadas del exterior, pero de todas maneras sí, el gobierno no define un rumbo y no lo define de ninguna manera con convicción, no tiene, llamémosle, convicción, vamos a ponerlo así para que sea más directo, convicción capitalista, no tiene convicción capitalista. Entonces es muy difícil crecer, porque la única manera de crecer es con convicción capitalista, porque el estatismo puede llegar a, una cosa es que haya ciertas políticas de redistribución o ciertas políticas sociales, el mejoramiento de la acción del Estado o incluso inversiones en infraestructura, pero pensar que el motor de la economía puede ser el Estado es un serio error. Eso ya no lo piensa ninguna economía, salvo Cuba. Por ejemplo, China no lo piensa así. China es un país comunista, el héroe del comunismo hoy es el empresario emprendedor, lo que era antes el guerrillero, hoy es el empresario emprendedor. Si China dio ese gran viraje intelectual, acá todavía estamos combatiendo al capital. Entonces, acá hay una gran frustración en términos de que no hay convicción del gobierno, digamos, de querer incentivar una economía capitalista sana, inclusiva, todos los elementos que uno le puedan dar, pero que tenga un corazón que significa una gran promoción de los mercados, una gran promoción del empresariado, no un ataque a los empresarios que hace que muchos o varios de ellos incluso han decidido cerrar o trasladarse a Uruguay o a otros países que son menos agresivos, con la inversión privada. Y acá está esa confusión. El gobierno habla de querer inversiones, etcétera, pero después los reta, los castiga, le pone impuestos exorbitantes. Entonces hay una gran contradicción. Eso no quita esa gran contradicción y esa perspectiva, llamémosle un poco amarga del crecimiento económico, no quita que se pueda ir avanzando en un rumbo, vamos a ponerlo en la práctica, menos estatista, menos populista, menos antiempresarial, a partir de ir tomando definiciones macroeconómicas más consistentes,
menos disruptivas, que es lo que esperamos que ocurra con un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, ojalá así sea. La falta de convicción, Gabriel, la convicción capitalista, en algún caso tendrá que ver más con lo ideológico. En otros casos, le doy mi punto y me interesa mucho su opinión. En otros casos me parece que tiene que ver porque dentro del gobierno hay alguna gente que no entiende bien, por haber estado toda la vida dentro del sector público, cómo funcionan las motivaciones y los incentivos en el sector privado. Porque más allá de que este aporte sea efectivamente por única vez y que se recaude un poquito más, un poquito menos, lo que yo noto, no sé si a usted le ha pasado lo mismo, es que ha generado un gran impacto psicológico y los que se han podido ir a Uruguay, a España, a Estados Unidos, se han ido, pero los que no se han ido, se quedan acá, manifiestan no poner un peso más en la Argentina. Esta es la frase que se escucha por todos lados. Y entonces ha generado un daño que va mucho más allá de sacarle X cantidad de plata al sector privado una vez más, sino que me parece que lo que ha generado es una falta de expectativa positiva, de credibilidad y de apuesta y de inversión en el país tremenda, que me da la impresión que no saben medir. No sé si usted coincide o está en desacuerdo con esto. Yo creo que, no sé, que varios de los funcionarios, empezando por Cristina Kirchner, entienden perfectamente el tema del capitalismo. Para mí es un problema y lo usufructan claramente porque son multimillonarios, pero creo que creen más en lo que se llama en la literatura crony-capitalism, que sería el capitalismo más, nosotros lo traducimos más como capitalismo de amigos. Ellos creen más en forjar alianzas con ciertos empresarios y que sean medio como un tanto rehenes del accionar del gobierno, o estén un poco en connivencia permanente con el gobierno, como es el caso del empresariado ruso, que nació de las privatizaciones totalmente anómalas que hubo en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Ellos creen un poco en ese modelo. Y el resto, yo te diría que tendremos que acostumbrarnos a cierta visión, si querés llamarla esquizofrénica. Si la Argentina, supongamos, tuviera un buen programa macroeconómico, enseguida luciría que sería rentable invertir no solo en construcciones, en esto, en lo otro, porque están relativamente los salarios quedarían baratos, habría oportunidades de negocios en Argentina, y la gente que se queda acá, que no se va, ojo, incluso los empresarios que se van a Uruguay y otros países, no quiere decir que abandonan sus empresas acá, están a la expectativa. Entonces por ahí se generen el año que viene, si las cosas se hacen bien, expectativas de cierto crecimiento y haya aumento de inversiones, aunque no sea en gran cantidad, porque cuando uno vive en Argentina y no tiene posibilidades de decir, bueno, en vez de invertir en Argentina, invierto en Nueva Zelanda porque es mejor, invierto en Chile, invierto en Uruguay. Algunos sí, pero muchos, la mayoría están en su pyme, en su empresa, y si ven que las cosas se mejoran porque porque acierta la macroeconomía en bajar la inflación y acierta la macroeconomía en un programa fiscal acorde y demás, puede haber cierta necesidad de aumentar las inversiones para satisfacer la demanda, y viviremos con esa dicotomía donde la gente invierte porque las cosas pueden ir mejorando en un gobierno que puede tener un discurso como diciendo, ojo, y en cualquier momento de sus ganancias, por llamarlo así, ojo tal cosa, ojo tal otra, pero conviven las dos realidades. Pues convive una realidad del todos los días donde conviene reponer una máquina y donde conviene hacer algo, por una realidad que es amenazante en lo discursivo y a veces en lo real, cuando te toca un impuesto como este de ayer o cualquier otra medida estatal cuando conviven con robos o con rupturas de estilo bolsa o ese tipo de cosas donde los gobiernos no hacen nada, en fin, es como una convivencia entre dos Argentinas, una que quiere producir, que quiere hacer cosas y que cada tanto tiene alguna situación macroeconómica favorable, y otra que es una especie de amenaza permanente, latente, que está ahí. Entonces esa tensión yo creo que va a seguir todo el tiempo. Ahora, nuevamente te digo, una buena macroeconomía puede hacer que por un tiempo
pueda prevalecer un ánimo positivo. No te digo ahora, sino por ahí después de un acuerdo exitoso. Tiene que ser un acuerdo con el fondo y después tiene que lograr ser exitoso. Una vez que se logran las dos cosas, yo te diría que podemos tener un periodo positivo conviviendo con toda esta ideología, que sería de capitalismo de amigos, de tener al empresariado cortito, están midiendo las ganancias de las empresas, a ver dónde se puede sacar un peso más para el Estado o las campañas electorales o lo que fuera. Entonces es una convivencia, no es muy agradable, nos gustaría a todos que fuera distinto, pero creo que es la realidad con la que nos enfrentamos. Muy bien, le agradezco mucho, Gabriel, ha sido muy amable y muy claro en sus conceptos, muy atento. Bueno, gracias. Gracias, Adiós, hasta luego. Hemos conversado en CNN Radio Rosario con el economista Gabriel Rubinstein. Bueno, repasamos un poco dónde está parada la Argentina hoy en materia económica.